Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento y hoy, amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de Hollywood y el mundo de las telenovelas turcas por igual. Prepárense porque lo que les vamos a contar el 30 de diciembre de 2025 sin duda, los dejará con la boca abierta. ¿Están listos para la sorpresa? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita, así nunca se perderán nuestras exclusivas. Porque créanme, lo que viene a continuación es algo que no querrán perderse. Hemos estado siguiendo de cerca las carreras de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza no solo en su país de origen, sino en cada rincón del planeta donde sus telenovelas han conquistado corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos, con trayectorias individuales meteóricas, han sido protagonistas de momentos inolvidables en nuestras pantallas. Can Yaman, con su carisma arrollador y su imponente físico, ha sabido ganarse una legión de fans incondicionales, cautivando con su presencia en producciones como Erkenci y su posterior incursión en el mercado italiano con proyectos como Viola come il mare. Su capacidad para generar una conexión emocional con la audiencia es innegable. Por otro lado, Demet Özdemir, con su dulzura, su talento actoral y su innegable belleza, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas. Ha dejado una marca imborrable con papeles en Erkenci, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Taktik Kan. Sus interpretaciones son profundas y conmovedoras, resonando con audiencias de todas las edades. Sus carreras, aunque paralelas en muchos aspectos y con un punto de encuentro icónico, siempre han estado marcadas por éxitos individuales. Can ha explorado proyectos en diferentes países, mostrando su versatilidad y adaptabilidad a distintas culturas y lenguajes, mientras que Demet ha seguido brillando en producciones turcas que son verdaderos fenómenos de audiencia, demostrando la fortaleza del mercado de telenovelas turcas a nivel mundial. La capacidad de ambos para trascender fronteras es un testimonio del poder universal de sus interpretaciones y del atractivo de las historias que cuentan. Ahora bien, ¿qué podría haber sucedido entre estas dos estrellas que ha generado tal revuelo? Les aseguro que no es algo que esperábamos. Los rumores siempre flotan en el aire cuando se trata de celebridades de esta magnitud, alimentando la imaginación de millones de seguidores. Se especula sobre posibles romances, colaboraciones musicales, o incluso regresos a géneros más familiares. Sin embargo, esta vez la información que hemos recopilado, y que confirmaremos en los próximos minutos, va mucho más allá de un simple rumor. Se trata de un proyecto que une a estos dos gigantes, pero no de la manera que muchos podrían imaginar. Olvídense de reencuentros románticos o de colaboraciones de ensueño dentro de su zona de confort. Lo que se avecina es algo que desafía las expectativas y redefine las posibilidades de sus carreras. Imaginemos un momento. Can Yaman, conocido por sus papeles intensos y a menudo románticos, con una energía que irradia desde la pantalla y una presencia física que impone. Y Demet Özdemir, que ha demostrado una increíble habilidad para interpretar personajes complejos y emotivos, con una sutileza y una profundidad que capturan la esencia de la condición humana. ¿Qué pasaría si el destino, o más bien, la industria del entretenimiento, decidiera juntarlos en una colaboración que redefine las expectativas? No estamos hablando de un reencuentro en una nueva telenovela romántica que complazca a sus seguidores más tradicionales. No, esto es algo diferente, algo que promete ser innovador y, francamente, revolucionario. La industria del entretenimiento busca constantemente reinventarse, y esta unión parece ser la chispa que encenderá una nueva dirección. La noticia que ha explotado hoy, 30 de diciembre de 2025, es que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas para un proyecto cinematográfico de gran envergadura. Y no se trata de una película romántica más, ni de un drama histórico al estilo de los que los han catapultado a la fama. Lo que se ha anunciado es su participación protagónica en un thriller psicológico de ciencia ficción que promete romper esquemas y desafiar los límites de lo que hasta ahora hemos visto de ellos. Sí, han oído bien. Ciencia ficción y thriller psicológico. Dos géneros que raramente vemos explorar a estas estrellas, y que juntos, con la química que sabemos que poseen y la profundidad que pueden aportar, prometen dar lugar a algo completamente nuevo y electrizante. La producción, que llevará por título provisional El eco del futuro, se filmará a nivel internacional, con un elenco que incluirá tanto lento turco como estadounidense, lo que ya nos da una idea de la ambición del proyecto y del alcance que se busca.
Esto no es solo un proyecto para el mercado turco o europeo, se está gestando una película con vocación global, capaz de competir en los circuitos de festivales y en la taquilla internacional. Las primeras informaciones sugieren que la trama girará en torno a la inteligencia artificial, la memoria y la identidad, explorando los límites de lo que significa ser humano en un mundo cada vez más tecnológico. Imaginen a Can Yaman en un papel oscuro y enigmático, desafiando su imagen pública acostumbrada a roles más luminosos y seductores. ¿Será capaz de encarnar la complejidad de un personaje atormentado por cuestiones existenciales o manipulado por fuerzas invisibles? Y a Demet Özdemir, mostrando una faceta de misterio y suspense que pocos hemos visto. Podría interpretar a una científica brillante pero solitaria, o a una figura clave en una intriga que la lleva a cuestionar su propia realidad. Las posibilidades son infinitas y la anticipación, como pueden imaginar, es altísima. Los detalles específicos sobre sus personajes aún se mantienen en secreto, guardados bajo 7 llaves por los productores, pero las fuentes internas apuntan a que interpretarán a 2 científicos brillantes que se ven envueltos en una conspiración que pone en peligro la propia realidad tal como la conocemos. Se habla de giros argumentales inesperados, dilemas morales profundos que pondrán a prueba sus convicciones, y por supuesto, una tensión palpable entre sus personajes, que podría ir más allá de lo puramente profesional, navegando por las aguas de la atracción, la desconfianza y la dependencia mutua. Imaginen la química entre ellos en un contexto tan oscuro y complejo, donde las emociones se entrelazan con la lógica científica y los peligros acechan en cada esquina. Las entrevistas preliminares que han dado han sido cortas y enigmáticas, dosis cuidadosamente medidas de información que solo aumentan la curiosidad. Sin embargo, ambos han expresado su emoción y el gran desafío que representa este nuevo rumbo en sus carreras, coincidiendo en que es una oportunidad única para crecer como artistas. Can Yaman, conocido por su dedicación a cada papel, ha estado preparándose físicamente y mentalmente para este desafío. Ha estado involucrándose en clases intensivas de actuación para explorar las profundidades de su personaje, buscando comprender las motivaciones y los miedos que lo impulsan. Se rumorea que ha estado trabajando con coaches de dialecto para perfeccionar su inglés y participar en diálogos complejos y filosóficos, demostrando su compromiso con la calidad del proyecto. Por su parte, Demet Özdemir ha demostrado un gran interés en la parte técnica y conceptual de la película, asistiendo a reuniones de guión y discutiendo activamente la psicología de su personaje. Su elección para este papel ha sido vista por muchos como una audaz declaración de intenciones, demostrando que está lista para asumir roles que desafíen las convenciones y el encasillamiento. Su inteligencia emocional y su capacidad para conectar con personajes complejos la convierten en una candidata ideal para este tipo de género. La elección de este género tan diferente no es casualidad. Ambas estrellas buscan expandir sus horizontes y demostrar su versatilidad como artistas. Lejos de las comedias románticas o los dramas históricos que los catapultaron a la fama y los consolidaron como ídolos de masas, se lanzan de cabeza a un territorio desconocido, un terreno fértil para la experimentación artística. Esto sin duda generará mucha expectación y probablemente debatirá mucho en las redes sociales. ¿Serán capaces de convencer al público en estos nuevos roles, de dejar atrás las expectativas preestablecidas y de sorprendernos con interpretaciones que dejen sin aliento? La respuesta sin duda estará en la pantalla, en la magia del cine y en la habilidad de estos 2 talentosos actores para transformarse. Los productores de El Eco del Futuro han apostado fuerte por este proyecto, buscando crear una producción que compita a nivel global. Esto implica una inversión considerable en efectos especiales de vanguardia, una cinematografía impactante y una narrativa que invite a la reflexión y mantenga al espectador al borde de su asiento. La elección de dirigir esta ambiciosa película ha recaído en un director aclamado por la crítica, conocido por su habilidad para crear atmósferas envolventes, trabajar con actores para extraer lo mejor de ellos y dirigir actuaciones memorables. Aún no se ha revelado su nombre, pero se espera que sea anunciado en los próximos días, lo que sin duda añadirá aún más interés al proyecto y generará un debate adicional entre los conocedores del cine. La noticia ha sido recibida con una mezcla de euforia y sorpresa por parte de los fans. Mientras algunos celebran la oportunidad de ver a sus ídolos en un contexto totalmente nuevo, explorando facetas desconocidas de su talento, otros expresan cierta aprensión ante el cambio de registro, temerosos de que se pierda la esencia que los hizo amados. Sin embargo, la mayoría coincide en que la valentía de Can y Demet al salir de su zona de confort, al arriesgarse en un proyecto tan ambicioso y diferente, es digna de admiración.
La industria del entretenimiento, que a menudo se inclina por lo seguro y lo predecible, aplaude esta apuesta por la originalidad y la innovación, reconociendo el potencial de esta unión para marcar un antes y un después. Este anuncio además refuerza la creciente influencia de las producciones turcas en el mercado internacional. Lo que antes eran dramas románticos que cautivaban principalmente en mercados específicos, ahora se están diversificando y apuntando a géneros más universales, demostrando el potencial y la calidad del talento turco no solo en la actuación y la dirección, sino también en la concepción de historias que resuenan a nivel mundial. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, embajadores de esta nueva era, abriendo puertas y marcando un antes y un después en la forma en que el mundo percibe y consume el entretenimiento turco. Personalmente creo que es una decisión brillante. Ver a dos actores tan queridos y con tanto talento explorando nuevas facetas de su arte es algo que siempre debemos aplaudir. La ciencia ficción y el thriller psicológico ofrecen un lienzo perfecto para mostrar la profundidad actoral que ambos poseen, permitiéndoles despojarse de los estereotipos y demostrar su rango interpretativo. Sus interpretaciones anteriores, llenas de matices y emociones, nos dan una pista de lo que podemos esperar en El eco del futuro. Imaginen la tensión que Can puede proyectar en un papel lleno de ambigüedad, con un trasfondo de misterio y peligro. O la vulnerabilidad y la fuerza que Demet puede transmitir en un contexto de suspenso, donde la supervivencia y la verdad están en juego. Los preparativos para el rodaje ya han comenzado en secreto, y se espera que las cámaras empiecen a rodar a principios del próximo año, con el objetivo de un estreno a finales de 2026. Esto significa que tendremos una larga y emocionante espera, llena de filtraciones, avances y nuevas confirmaciones que alimentarán nuestra anticipación. Las locaciones aún no se han revelado, pero se habla de lugares exóticos y futuristas que complementarán la temática de la película, creando un universo visualmente impactante. Esto significa que estaremos recibiendo actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto durante los próximos meses, y por supuesto, aquí estaremos para contárselas, para analizar cada detalle y mantenerlos al día con todo lo relacionado con El eco del futuro. En resumen, la noticia del 30 de diciembre de 2025 es que Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, se unen para protagonizar El eco del futuro, un ambicioso thriller psicológico de ciencia ficción que promete revolucionar sus carreras y dejar huella en la industria cinematográfica global. Es un paso audaz, un desafío emocionante y sin duda, un proyecto que todos esperamos con muchísima expectación. El mundo del entretenimiento se ha puesto en alerta y nosotros, como siempre, les traeremos todos los detalles, los análisis más profundos y las noticias más jugosas. Y hasta aquí la increíble noticia de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Están tan emocionados como nosotros con esta colaboración? ¿Se imaginan a Can y Demet en un thriller de ciencia ficción? Queremos saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Can y Demet triunfarán en este nuevo género? ¿Qué tipo de personajes imaginan para ellos en El eco del futuro? Lean y compartan sus ideas, que nos encanta leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, asegúrense de darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también aman a Can y Demet, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta luego.